Buenas hermanas, ¿cómo están? Dios las bendiga. La siguiente lección que tenemos hoy se llama Abba Padre. Y nuestro pasaje clave es Gálatas 4 al 7. Voy a leer el pasaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces lo que nosotros miramos es que, de acuerdo a este pasaje, el Señor Jesucristo vino en su perfecto tiempo, ¿sí? Dios envió a su Hijo, Él nos redimió a nosotros por su sangre preciosa. El Señor Jesucristo obedeció la ley y Él fue sin pecado. Y por este sacrificio perfecto, hoy nosotros somos hijas de Dios y nosotros tenemos, dice que el Espíritu Santo mora en nosotras y nosotras podemos decir Abba Padre, nosotros podemos decir a Dios Papito lindo. Para muchas personas, de pronto, cuando hablamos de el Padre, de pronto muchas personas no tienen sentimientos positivos. De pronto hay algunos sentimientos negativos. ¿Por qué? Por su experiencia que tuvieron con sus padres terrenales. De pronto no fueron buenos padres, el padre estuvo ausente, o fue un padre abusador, o fue un padre que estaba desconectado de la familia y su experiencia no ha sido buena con su padre terrenal. Pero lo que nosotros pensamos es que esto ha creado una falsa imagen en la mente de las personas acerca de quién es Dios nuestro Padre. Entonces es importante, y es muy crucial para una persona, ya sea un niño o un adulto, entonces tener esta figura paterna. Es muy importante, y esto juega un papel muy importante en el desarrollo intelectual y emocional de una persona. Entonces nosotros sabemos que muy intrínseco a nosotros tenemos la necesidad de ser amados por Dios, y realmente eso es lo que Dios quiere hacer, amarnos a nosotros, y Él quiere que nosotros vengamos a Dios nuestro Padre y que dejemos todas nuestras tristezas, todo lo que nosotros nos agobió en el pasado. Él quiere que esas tristezas se conviertan en gozo. Entonces lo que vamos a hacer en esta lección es que vamos a estudiar entonces varias cosas. La primera cosa que vamos a ver es que Dios nos escoge a nosotras, ¿sí? La segunda cosa que vamos a ver es que nuestro Padre está en los cielos y Él cuida de nosotras, sus hijas. Y la tercera cosa es que Dios nos ha adoptado en la familia de Dios. Entonces lo primero que vamos a mirar es que Dios nos escoge a cada uno. Dios nos ha escogido personalmente. Entonces cuando nosotros miramos en la palabra, la primera palabra que se menciona en la Biblia es esta palabra Padre, básicamente. Es la primera palabra mencionada. Cuando Adán y Eva. ¿Y quién ofició básicamente esta boda? Pues el Señor Jesús, Dios el Padre, ofició esta boda. Mire lo que dice en Génesis 2:24. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces quizás nosotros estamos confundidos un poquito porque decimos, wow, pero si ellos no tenían padres terrenales, pero tenían a Dios como Padre. Entonces esto es importante. Y nosotros sabemos, no olvidemos que el matrimonio fue un propósito de Dios, fue un diseño en la creación, fue desde el principio. Y nosotros sabemos que en muchas culturas el padre es el que escoge a la esposa para el hijo. Entonces esto es lo mismo acerca de la novia del Señor Jesucristo, es su iglesia. Recordemos que usted y yo es parte de la iglesia del Señor Jesucristo y nosotros somos la novia del Señor Jesucristo. Entonces esta palabra, cuando nosotros vamos a esta palabra escoger, es una palabra importante. Eso es una palabra que se define como seleccionar como favorito. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que Dios el Padre tiene sus favoritos, pero todos los hijos de Dios son sus favoritos. Hermanas, ustedes son favoritas de Dios. Y un ejemplo lo encontramos en Abraham. ¿Recuerdan el patriarca? Él ya estaba anciano
pero él le dice a su siervo, ve a donde mi padre, mi madre, y tráeme una mujer, consígueme una mujer para mi hijo Isaac. Y esto fue lo que hizo el siervo. Entonces esto es un ejemplo. Entonces vamos a ver en estos pasajes cómo Dios nos escoge a nosotros. No es que nosotros lo hayamos escogido, es que Dios nos escoge a nosotros. Entonces el primero que tenemos es en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué quiero recalcar en este punto? Dios nos escogió. Nosotros no lo escogimos a él nos escogió a nosotras. Y mire lo que dice en Juan 13:18. Yo sé a quienes yo he escogido. O sea, Dios sabe quiénes ha escogido. Y vamos a leer en Juan 15 el verso 16. Juan 15, el verso 16. Dice lo siguiente: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dé. Entonces, fíjense que aquí en estas escrituras que hemos hablado, Dios nos escoge a nosotros. O sea, nosotros a veces pensamos que yo me acerco a Dios. No, nosotros no nos acercamos. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos sus hijas, para que fuésemos santas. Entonces somos sus favoritas. Es importante. Y nos ha seleccionado ¿para qué? Para que nosotros nos acerquemos al Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Y qué honor que nosotros nos podamos acercar al Señor Jesucristo y a Dios el Padre. Y esto implica que hay una intimidad, esto implica que hay una cercanía, esto implica que hay una relación. Así como un padre terrenal tiene relación con su hijo, nosotros tenemos relación con nuestro Padre Celestial. Entonces es una relación muy familiar, muy cercana. Y por eso es que esta palabra Abba, vemos aquí, esta palabra Abba en el arameo significa daddy. ¿Qué significa esto? Papito. En inglés es daddy, pero en español podemos decir papito lindo. ¿Qué significa esto, hermanas? Que nosotros ya podemos llamar a Dios papito lindo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y mire lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir al Señor Jesucristo si no es por el Padre, ¿sí? Dice que Él le resucitará en el día postrero. Y Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Entonces nosotros no nos podemos acercar al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Si no es a través del Padre. Entonces es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido escogidas de Dios, pero Dios el Padre es que hace que nosotros nos acerquemos al Señor Jesucristo. Y mire lo que Dios dice en Deuteronomio a los israelitas. Deuteronomio 7, vamos a leerlo. Deuteronomio, entonces lo tenemos en Deuteronomio. Ok, dice Deuteronomio 7, los versos 6 y 8. Dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano Faraón, rey de Egipto. Entonces, si nos damos cuenta, hermanas queridas, en esta escritura dice claramente que en el Antiguo Testamento Dios escogió a Israel para ser su pueblo. ¿Por qué? Porque Él amó este pueblo, no porque ellos fueran mejores que otros pueblos, no, simplemente porque fue la escogencia de Dios. Él en su soberanía escogió este pueblo. Y asimismo, si nosotros, esto fue en el Antiguo, vamos al Nuevo Testamento, sabemos que el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario, entonces nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santas y sin mancha delante de Él. Y esto es lo que nos dice aquí. Vamos a ver
En Efesios es muy claro cuando nos habla Efesios 1 del 3 al 7. Nos está diciendo precisamente de estos beneficios. Efesios 1 del 3 al 7. Entonces dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, entonces aquí ya en el Nuevo Testamento, ¿qué sucede? En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los Efesios, el Señor Jesucristo ya había muerto, el Señor Jesucristo ya había resucitado y había ascendido al cielo. Y el Señor Jesucristo había muerto por nuestros pecados, nos ha redimido, lo dice muy claramente. Dice, nos proveyó redención. Él nos compró en el mercado de esclavos. Le pertenecíamos a Satanás, pero ahora ya no le pertenecemos a Satanás, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces Dios nos ha escogido a nosotras. Entonces, qué bendición mirar que en la eternidad pasada, si nosotros miramos, Dios el Padre dice que antes de que todo fuera creado, dice, nos vio a cada una de ustedes, la vio hermana, a cada una de nosotras nos vio, las vio a ustedes que están en Nicaragua y a otras personas en otros países los vio, wow, y nos vio a nosotras. Y dice que Él murió, el Señor Jesucristo murió por nosotros, y Dios el Padre dijo, porque mi Hijo ha muerto y porque yo los he amado tanto, yo les he dado vida eterna. Entonces nos ha escogido a nosotras, ¿para qué? Para ser la novia del Señor Jesucristo, su iglesia, porque la iglesia del Señor Jesucristo es la novia de Cristo. Entonces sabemos que el Señor es misericordioso y tiene compasión de nosotras. Y miren lo que dice vamos a ver el profeta Isaías. En Isaías, veamos Isaías 49. Entonces claramente lo dice acá, Isaías 49, 14, 16. Dice lo siguiente: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Lo que dice. Muchas veces nosotros pensamos, Dios se ha olvidado de nosotros. Hermanas, Dios no se ha olvidado de nosotros. Lo dice claramente, que aunque la mujer se olvide del bebé que acaba de nacer, muchas mujeres, nosotros sabemos que tenemos un instinto maternal y seguramente todas amamos a nuestros bebés, pero no sucede siempre esto. Pero aquí es claro que la palabra dice Dios que Él no se olvidará de nosotras nunca, que así puede olvidarse una mujer, pero de Dios nunca. Él nos tiene esculpidas en la palma de sus manos. O sea, qué beneficio tan grande, qué bendición saber que Dios nos ha escogido a nosotras. Y miren lo que dice, continúa diciendo el profeta Isaías, en Isaías 54, 13. Esto es una promesa. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hermanas, yo quiero que en esta mañana ustedes tengan presente que dice la palabra que todos nuestros hijos van a ser enseñados por Dios. Entonces tengan en mente que no sé la situación de cada una de ustedes, pero si hay problemas con sus hijos o hijas, o esta promesa la puede reclamar. Dice, tus hijos serán enseñados. ¿Por quién? Por el Señor, y se multiplicará la paz de ellos. ¡Wow! Entonces es bendición saber estas promesas y que Dios nos ha escogido. Y si vamos al Nuevo Testamento, miramos en Romanos, y miren lo que dice Romanos 8, los versos 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Mis hermanas, dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Veíamos en la lección anterior, en una nueva identidad, que el Espíritu Santo nos sella, ¿sí? Y que nosotros somos parte, esto es un sello de autenticidad, le pertenecemos a Dios. Y dice que el Espíritu aclama a nuestro espíritu y nosotros podemos decir Abba Padre. Y esta palabra, recordemos la palabra Abba, es esta palabra en arameo que es papito lindo. Entonces nosotros podemos decirle a Dios papito lindo. O sea, no simplemente acercarnos, de pronto algunas dicen, bueno, en un término de más respeto, claro, nosotros respetamos a Dios, pero le podemos decir papito lindo. Entonces esto es lo que dice aquí. Y dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijas de Dios. Oh, esto es una bendición muy, muy grande. Y mire lo que dice ya en Efesios, el capítulo 2, los versos 11 y 14. Dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bendición, qué promesa! En el pasado estábamos separados de Dios, estábamos lejos de Dios, pero ahora estamos cercas a Dios. Qué bendición saber esto. Somos hechos cercanas al Señor Jesucristo. Y dice, ¿por qué? Porque Él es nuestra paz. Y dice que Él derribó esta pared intermedia de separación. Y ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Y ahora nosotros somos de Dios. Pero el hecho es que Dios nos ha escogido a nosotras. Así como Dios escogió la novia para el Señor Jesucristo, la iglesia, nos ha escogido a nosotros que seamos parte de esta iglesia. Entonces es wow, maravilloso saber esto. Entonces el segundo punto, nosotros sabemos que dice que nuestro papito está en el cielo, entonces nuestro Padre Celestial. Y veamos lo que dice Efesios 3, 14 y 15. Entonces dice lo siguiente: por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces aquí es interesante ver que en todo el Nuevo Testamento la única vez que se menciona la palabra familia es en esta escritura, aquí en Efesios. ¿Y qué estamos viendo? Entonces estamos viendo que esta familia dice está en los cielos, pero está en la tierra. Entonces ahí sabemos que está localizada en las dos partes. Y es el honor, ¿por qué? Porque Dios nos ha escogido, somos parte de la familia de Dios y somos parte de la familia de Dios porque Dios el Padre quiere que nosotros llevemos su nombre. Entonces por eso Él ha escogido esta familia y nosotros somos de esta familia. Y nosotros sabemos que antes de la conversión o antes, previo, digamos, a que nosotros conociéramos al Señor Jesucristo, pensábamos que nosotros lo escogíamos, pero no, esto no es así. Dios nos ha escogido a nosotras y Dios está en el cielo y Él está cuidando de nosotras. Y una cosa interesante que vemos es que antes de ir a la cruz del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo esa noche anterior oró por sus discípulos. Fue la oración sacerdotal, es la oración que nosotros encontramos en Juan 17. Él ora por sus discípulos, los que están en ese momento, sus 12 discípulos más otros, pero además está orando por nosotros en esa oración sacerdotal. Y mire lo que dice en esta oración sacerdotal en Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo no sé si usted piensa en este verso. Dice que la vida eterna es que te conozcan a ti y al único Dios verdadero. Entonces lo que podemos decir es que la vida eterna es una realidad que es continua. ¿Cuándo comienza? En el momento de nuestra salvación. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, comienza la vida eterna. Pero dice que esto es un proceso continuo. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo es posible? La pregunta sería, ¿cómo es posible conocer a un Dios que nosotros no vemos? Entonces, ¿cómo? Solamente lo hacemos a través
del Señor Jesucristo. Y veamos lo que dice Juan 14, los versos 6 y 9. Entonces vamos a leer Juan 14. Juan 14, versos 6 al 9. Dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre, conocerías, y desde ahora le conocéis y habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Entonces aquí vemos algo interesante, es que cómo nosotros podemos conocer a un Dios que no vemos. Entonces, ¿cómo? A través del Señor Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Saben? Nosotros no podemos acercarnos a Dios sino solamente por el Señor Jesucristo. Él es el único camino que nos guía al Padre. Él es la única verdad, ¿sí? Es lo único. Nosotros no nos podemos acercar por otra forma. El camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque a través del Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Pero lo interesante es que Felipe, uno de los discípulos, le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesucristo le dice: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocéis a mí. Si me conocieses a mí, conocerías al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino y manifestó la esencia del Padre. El Señor Jesucristo es el resplandor de la imagen de Dios. Cuando nosotros vemos el ministerio del Señor Jesucristo, vemos a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que habló todo lo que el Padre le mandó decir. Él dice, vio todas las cosas que el Padre quiso que él viera y él obedeció a todo el Padre. Entonces vemos y podemos conocer a Dios el Padre como a través del Señor Jesucristo lo podemos conocer. Entonces es lo que claramente dice en estos versos. Y mire lo que dice en Juan 1:14. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow! Nadie vio a Dios jamás, sino el Señor Jesucristo. Pero nosotros lo podemos ver a través de los ojos del Señor Jesucristo. Nosotros conocemos a Dios el Padre y esto es parte de la vida eterna. Y finalmente llegará un día en que nosotros nos encontraremos en el cielo y tendremos esta vida eterna por toda la eternidad. Gloria a Dios por esta bendición. Y vamos a ver esta otra escritura, la encontramos en Romanos 8, 14 al 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya habíamos leído esta escritura, pero ¿por qué la mencionamos nuevamente? Entonces este pasaje nos está diciendo a nosotros, los creyentes, entonces nos está diciendo que a través del Espíritu Santo, a través de diferentes circunstancias, a través, por ejemplo, de las escrituras, de consejería, a través de escuchar al pastor enseñando o a otra persona, a través de inclusive otro creyente, entonces nosotros sabemos que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros sabemos que le hemos recibido a Él y somos parte de la familia de Dios. Pero hay algo interesante, dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo es el que nos dice que nosotros somos hijos de Dios y por ese Espíritu nosotros podemos clamar Abba Padre, papito lindo. Y recordemos lo que les había dicho, esto significa que nosotros estamos cercanas a Dios, hay intimidad, hay una relación. Por eso es que yo le puedo decir papito, porque cuando yo me acuerdo de cuando yo crecí en mi familia, mi padre, yo le decía el papito, papito lindo, y si yo necesitaba tenía necesidad de algo, yo iba a mi papito y le decía: papito, necesito un par de zapatos, papito, necesito comida, papito, necesito ir al colegio. Entonces así mismo Dios el Padre se complace porque es una relación familiar muy cercana. Y les voy a dar un testimonio. Este testimonio ustedes lo pueden leer en el libro. Nos habla de una niña egipcia. Esta niña, su nombre es Maja, y esta niña creció en una familia musulmana, pero su padre había muerto, su padre terrenal, pero ella tenía una buena imagen de este Padre Celestial y ella lo llamaba papito. Y ella un día le dijo a la mamá, ella estaba quería saber qué es lo que esos cristianos oran, a quién oran los cristianos.
Y la mamá le dijo, primero le preguntó, a quién oramos nosotros? Y la madre dijo, yo no sé. Y después, ¿a quién oran los cristianos? Ella tampoco sabía la respuesta a esto. Y dice que un día ella iba caminando por la calle y una mujer le entregó un Nuevo Testamento de los pequeños, blanquitos que tiene la pasta, y que ella lo guardó por muchísimos años porque este es un libro prohibido. Ella era musulmana y que ella un día se acercó, iba pasando y entonces vio una iglesia y ella estaba curiosa y dijo, ¿a quién orarán esos creyentes? Ella escuchó al pastor decir, vamos a orar. Y cuando ella se acercó, lo primero que escuchó fue esta palabra, Anúa. Esta palabra es la palabra en árabe que significa papito. Entonces ella inmediatamente dice, wow, están orando al Padre que está en los cielos. Y dice que tuvo la oportunidad de que algunas personas de aquí, de esta iglesia, le hablaran acerca de Dios, del Señor Jesucristo, y ella lo recibió. Pero ella sabía que su papito lindo le estaba hablando directamente a ella. Entonces, qué maravilla que nuestro Padre Celestial está en los cielos, pero Él cuida de nosotros. Él quiere que nosotros le conozcamos a Él, el único Dios verdadero. ¿Y cómo nosotros podemos conocer a Dios? Por lo que nosotros sabemos que lo conocemos, pero también a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos ilustra, la palabra de Dios es la que nos enseña. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:13 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es a través de la palabra de Dios que nosotros conocemos a Dios el Padre y conocemos al Señor Jesucristo, y esto es la vida eterna, parte de nuestra salvación. Entonces vamos a ver nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto es que nosotros somos adoptados entonces para Dios, somos adoptados por Él. Y leamos el Salmo 68, 5 y 6. Dice lo siguiente: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Entonces claramente en esto me gusta este pasaje, porque mire lo que dice claramente: Dios es el padre de los huérfanos. Muchas personas han sufrido en su vida porque no han tenido padres, como lo veíamos en la introducción, y ellos han sido desamparados. Otros tienen padres pero los han abandonado, y otros realmente no tienen una relación cercana, es una relación muy mala con su padre terrenal. Yo sé que no hay una sola persona que no haya pasado con algún tipo de rechazo, que haya sufrido o que haya sido infligido, y es muy difícil cuando una persona ha sido abandonada de niño, cuando ha sido huérfano, o es muy difícil también, por ejemplo, para una mujer cuando es abandonada por su esposo. ¿Y por qué? Porque esta persona se siente no amada, se siente todos me rechazan, nadie me mira. Además, otra cosa, Satanás es el acusador, y Satanás le está recordando constantemente le trae esos pensamientos a su mente de que ha sido abandonada. Muchas de estas personas se pasan toda la vida en esta autocompasión, entonces de ahí no salen. Pero es importante que nosotros sepamos en esta mañana que nuestro Padre Celestial, ¿sí?, dice, Él quiere desbaratar todas estas mentiras que Satanás ha traído a las vidas de estas personas. ¿Por qué? Porque así como nuestra madre nos consuela a nosotros, Dios el Padre quiere consolarnos a nosotras. Y es lo que dice: Padre de los huérfanos y de las viudas. Y dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a la prosperidad. Entonces lo vemos en esta palabra: Dios conforta nuestras vidas. Y mire lo que dice Isaías 66:3. Vamos a ver, esta es una escritura hermosa. Entonces leámosla. Isaías 66:13. Dice lo siguiente: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Aquí está hablando el Padre. Dice que como la madre nos consuela cuando tenemos nuestra madre, y nos consuela porque estamos sufriendo. Dice que así Dios, wow, Dios es compasivo. Dios nos ama tanto que dice que Él consuela a sus hijos. Queridas hermanas, no estamos solas en nuestras pruebas y tribulaciones.
El Señor lo dice claramente en Isaías, que aunque pasemos por el fuego, Él estará con nosotros. Esa llama apagará, que aunque pasemos por el río, no nos ahogarán. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotras, nos cuida, nos guarda. Entonces veíamos en esta escritura, donde lo dice claramente en el Salmo 68, 5 y 6, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Entonces, qué bendición saber que Dios nos consuela, saber que Él está con nosotras todo el tiempo, que así como nuestra madre nos consuela a nosotros, Dios nos consuela. ¿Por qué? Porque somos sus hijas especiales. Entonces yo le quiero decir en esta mañana, hermana querida, que así usted haya sido rechazada, así haya usted sido abandonada, recuerda que Dios nunca nos abandona, nunca nos deja, nunca nos desampara y Dios nos consuela. Mire lo que dice Isaías 66, 13. Isaías 66, el profeta habla algo hermoso. Isaías 66, el verso 13. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotras y en Jerusalén tomaréis consuelo. Entonces Dios nos consuela a nosotras, Él nos está confortando, Él nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo, yo tengo todas tus lágrimas, yo las he recogido, yo he escuchado tus temores, yo he escuchado todo lo que tú me has pedido, yo estoy contigo. Y Él te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te guardo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por los ríos, no te negarán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y el Señor dice, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Entonces, tengamos en mente que Dios nos consuela. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptadas como hijos de Dios. Y mire lo que dice en Sofonías, es un verso hermoso. El profeta Sofonías dice lo siguiente, Sofonías 3, 14 y 15. Dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová, Rey de Israel, en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces lo dice muy claramente, canta hija de Sión, da voces de júbilo, porque el Señor está contigo, Él nos consuela, Él nos guarda, Él nos protege. Y esto es lo que el Señor ha hecho por nosotras. Mire, hemos sido adoptadas en su familia y habíamos leído este pasaje, vamos a leerlo nuevamente en Efesios, es un pasaje muy importante donde nos habla de esta adopción. Mire lo que nos dice Efesios 1, 3 y 7. Dice lo siguiente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santas y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces nosotros sabemos que hemos sido adoptadas dentro de la familia de Dios, somos hijas del Altísimo y qué bueno que Dios el Padre ha hecho por nosotros. No solamente nos ha escogido a nosotras, sino que nos adoptó dentro de su familia. Y mire lo que dice tan hermoso, dice que hemos recibido perdón de pecados por la sangre de Cristo, hemos sido redimidas por el Señor Jesucristo, Él nos ha sellado con su Santo Espíritu, es lo que dice en el verso, dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es Efesios 1, 13. Entonces hemos sido selladas con el Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios. Dice que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados en su familia. Y veamos lo que dice el Salmo, este Salmo 139, es hermoso. Salmo 139. Entonces dice el Salmo 139, los versos 13 al 18. Dice lo siguiente,
Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son tu Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy conmigo. Hermanas, Dios nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Dice que nuestro embrión fue visto por los ojos de Dios en el momento de cuando nosotros fuimos procreadas. Ese embrión fue visto por Dios. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas. Dios nos ha adoptado en su familia. Entonces Dios es poderoso y dice, estos pensamientos son demasiado grandes, maravillosos. Él nos vio cuando nosotros estábamos siendo formadas y Dios nos consuela a nosotros. Entonces nosotros sabemos que no hay padres perfectos, no vamos a encontrar un padre terrenal perfecto, no hay hijos perfectos, no hay familias perfectas, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque todos nosotros estamos quebrantados, estamos rotos de alguna u otra forma y realmente no hay un padre o una madre que llene los zapatos de Dios. Dios nos ama muchísimo y en las manos de Dios estamos y hemos sido formados en su vientre. Y vamos a leer para terminar en esta Santiago 1:27. Santiago 1:27. Dice lo siguiente. Santiago 1. Entonces dice la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Entonces aquí es importante que nosotros entendamos que no solamente Dios a nosotras, dice, nos ha formado en el vientre de nuestra madre, sino además de esto, dice que Dios nos recuerda aquí en Santiago que nosotros debemos también cuidar de estas personas en nuestra iglesia, cuidar de nuestros hijos. Dice, Él quiere que nosotros visitemos, dice, al huérfano y a la viuda. O sea, y lo dice lo que leíamos en el Salmo 68. Dios es el padre de los huérfanos, el defensor de las viudas, y Dios es en su santa morada. Entonces, si usted ha tenido una infancia muy con dolor, si su padre terrenal estuvo ausente, si no cuidó de usted, las buenas nuevas es que Dios cuida de nosotros y Él se encarga de nosotros. Y mire lo que dice, dejo como último este salmo, esta última escritura, el Salmo 45, 10 y 11. Oye, hija mía, mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Oh, qué buena palabra del Señor. Inclina tu oído, dice, hija mía, olvídate de la casa de tu padre, olvídate de tus sufrimientos, olvídate de lo que tú pasaste en tu niñez. ¿Por qué? Porque Dios te ha escogido a ti, dice, y deseará el rey tu hermosura. Entonces, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos ha escogido a nosotras, no lo escogimos nosotros a Él. Dice que nuestro Padre está en los cielos, nosotros le podemos decir papito lindo, Él cuida de nosotros, Él quiere que lo conozcamos y finalmente Dios nos ha adoptado en su familia. Gracias.